De este taller, Ética Pública y Liderazgo, y para presentar también a nuestro ponente principal en esta primera intervención, el compañero Ángel Gabilondo. En realidad no le voy a presentar, no solo, primero por razones de tiempo también, pero sería una descortesía que no dijera algo, porque no necesita presentación, es conocido, querido en esta casa, pero sí quiero expresar mi satisfacción por presentarle, no es exactamente lo mismo. Bueno, Ángel le conocéis, fue ministro, es catedrático, fue rector magnífico y es nuestro portavoz en el Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid. Y sobre todo, yo creo que lo más singular, porque es muy difícil en estos tiempos que corren encontrar personas como él en el ámbito de la política, es un intelectual comprometido, ¿no? Y además de los clásicos, de los filósofos, diríamos, ¿no? De los primeros, ¿no? Digo porque la política muchas veces tiene esa parte de, bueno, muchas veces no, siempre tiene la parte de la lucha por el poder, también internamente, pero es verdad que eso no puede ser solo la política, ¿no? Y por tanto, cuando eso está muy presente, que alguien como Ángel se acerque a la política, se comprometa, etcétera, pues a mi juicio tiene mucho valor. El taller es sobre ética pública y liderazgo, es decir, subrayo lo de pública. No vamos a reflexionar aquí los ponentes que luego presentará la compañera Isaura Leal sobre ética privada, no vamos a pensar en el modelo de buen padre de familia, aunque eso siempre está muy bien, sino en el modelo de hombre público, de hombre político, de mujer y de hombre, las dos cosas, es decir, de lo que tiene que ver con lo que Norberto Bobbio llamaba las virtudes del laico, ¿no? Es decir, al final, las virtudes republicanas, un poco la idea de honrados servidores públicos, ¿no? Bueno, no me alargo porque no me tocaba a mí hablar, simplemente daros las gracias por vuestra presencia en un día lluvioso, con un acto importante. Si hablamos de ética pública y por tanto de poner en valor lo público, pues hoy se va a poner en valor la importancia de las pensiones públicas, ¿no? De su sostenibilidad y de su dignidad. Por tanto, y como no tenemos el don de la ubicuidad, no podemos estar en dos sitios a la vez todavía, pues agradecemos especialmente que estéis aquí y que si luego os tenéis que marchar, pues que hayáis hecho este esfuerzo en un día de lluvia, etcétera. Bueno, nada más, solamente darte las gracias, Ángel, por venir, por formar parte de este taller que ha tenido éxito, que ha sido muy bien valorado y que por tanto, pues yo me siento muy orgulloso también de contar contigo. Muchas gracias. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, gracias por estar aquí, ¿no? La verdad. Siempre que voy a un sitio y me encuentro personas mirando hacia mí, me impresiona un poco y lo agradezco mucho, sorprendido. Tennessee Williams tiene una obra que se titula Háblame como la lluvia y déjame escuchar, que es una obra estupenda. Así que yo hoy voy a hacer algo parecido. No voy a dar una lección. He venido a la escuela, me gusta venir a esta escuela de buen gobierno y en esta escuela pues voy a decir unas cosas que no sabrán a nada ni nos dirán nada si vosotros no las reescribís y vosotras y las convertís en algo interesante. Hay que gobernarse a sí mismo un poco, si queremos gobernar la ciudad. Esto son cosas de Alcibíades y Sócrates hablando entre ellos cuando preguntándole a Sócrates, oye, dime, para gobernar la ciudad, no le pregunta para ganar las elecciones, le pregunta para gobernar la ciudad qué es lo que tenemos que hacer y entonces él le dice, mira, si quieres gobernar la ciudad, empieza por gobernarte a ti mismo. Así que como esto es la escuela del buen gobierno, yo no voy a decir cómo es un buen padre de familia, porque además no tengo ninguna idea sobre eso,
pero sí quiero incluirnos a nosotros en aquello de lo que hablamos, dado que somos expertos en ser exigentes respecto de los demás y además expedimos certificados de liderazgo. Todo hombre expide certificados de liderazgo y critica a los demás porque no tienen el liderazgo que hay que tener, porque falta el liderazgo. Yo empiezo por decir que a ver si nos lideramos un poco a nosotros mismos, si somos capaces de embridar nuestra propia existencia, si somos capaces de vivir como seres humanos dignos, respetables, honestos, trabajadores. Bueno, y esto, aunque parezca que no, también ser así tiene un poquito de campaña electoral. Yo tengo la idea de que la política tiene que ser entrañable y que tenemos que ser ejemplares, no solo ejemplares en nuestra vida personal. Yo no voy a hablar como si yo lo fuera, yo doy por supuesto que no lo soy. Lo que digo también en nuestras organizaciones tienen que ser ejemplares. Si queremos gobernar, en el caso de que quisiéramos gobernar, dado el caso que queremos gobernar, dado el caso, añado, que tenemos el deber de querer gobernar, porque esto a mí me parece un deber ético cuando se está en ciertos lugares. Algunos dicen que se es más eficaz o más si se es contundente, incluso si se es implacable. Y a eso le llaman determinación. En fin, yo he visto tantas personas implacables con supuesta determinación que no eran sino débiles y poco valientes, que algunos creen que compadecerse sería una debilidad, que la política tiene que ver más con una capacidad operativa, con las técnicas, con los procedimientos, con los mecanismos, incluso con las artimañas que conducen a lograr objetivos. Todo eso se movería en un mundo clausurado, singular, regido por sus propias reglas, en el que cuando uno llegara, sobre todo el que es más joven, tendría que iniciarse para entrar en ese nuevo mundo que tendría otra racionalidad, que tendría otra lógica y que tendría otra ética. Ya se sabe, es la política, ¿no? Oye, pero es que en la política hay otra lógica, otra racionalidad, otra ética. Las personas que se volvieran en estos entornos o se desenvolvieran tendrían que aparcar los sentimientos, dejar de lado los afectos, no distraerse con pensamientos excesivamente cuidadosos, vamos, no ser unos ñoños y débiles seres humanos, y además decir que alguien es entrañable o que alguien es bueno, alguien íntimo o afectuoso, pues podría valer en algunos casos, para algunas conversaciones, para algunos gestos, para algunas irrupciones públicas, para algunas apariciones mediáticas, pero en definitiva sería un déficit para llegar a ser un buen político. Se suele oír decir, este sería un buen director general, pero es demasiado bueno. Yo no he conocido a nadie demasiado bueno, pero no pierdo la esperanza. Ser demasiado bueno es como tener exceso de salud. No se tiene nunca exceso de salud. Nunca a uno le sobra la salud, ni nunca a uno le sobra la bondad. Porque preguntado a Marco Aurelio sobre cuál era su oficio, contestó, mi oficio es ser bueno. Y no es que Marco Aurelio no se enterara, porque era un hombre muy comprometido, muy activo, muy guerrero, muy pensador. Y dijo, mi oficio es ser bueno. ¿Se puede ser buen político sin ser un político bueno? ¿Ser bueno es un problema para ser político? ¿Ser bueno es una debilidad? Pero no me estoy refiriendo solo a bueno como una cualidad moral. La ética no es solo algo interior, sino es la capacidad de vivir por y para sí mismo y los otros y cuidarse de ello en instituciones justas. Digo esto porque la primera distinción que querría que recordemos juntos es que no es lo mismo la moral que la ética. No digo que no tengan que ver y no digo que no venga bien ser alguien moral para ser alguien ético, pero conozco gente que es muy moral y es poco ética. Es más, a veces pienso que aquí hay mucha moralina y poca ética. Y la moral pues afecta exactamente a que yo soy sujeto de acciones, ¿no? Pero la ética significa que yo soy miembro activo de pleno derecho de una comunidad. Así que lo ético, cuando viene alguien en una patera, no es solo sentir emoción y ponerle una manta, que está muy bien. Lo ético es
crear condiciones para su incorporación en un espacio en igualdad de derechos. Lo ético empieza cuando hablamos de qué pasa con la sanidad para ellos, qué hay de la educación, cómo vemos sus derechos, ¿no? Si esto es así, yo creo que ser bueno es generar bien. Si se quiere, por poner una palabra actual, ser bueno es generar bienestar en todos los sentidos. Así que la buena política empezaría por luchar contra la desigualdad, contra la inequidad, a favor de la no discriminación, luchar por los más vulnerables. Y yo pondría una única palabra, que es hay que ser amables, amables. Y amables no es ser una persona cordial, sin más. Amable es generar condiciones y procurar estructuras y posibilidades para el bienestar. Amable es defender los derechos como fuerzas motrices para mejorarnos y mejorar la sociedad. Y aquí yo a veces creo que tenemos una cierta pasividad, una cierta apatía, inquietud. Los derechos son estímulos de libertad. Los derechos no se sostienen si no se lucha por ellos. Entonces se nos hiela el corazón y se vuelven abstractos. Pero para los que creemos que socialdemocracia quiere decir el socialismo en el corazón de la democracia, esto es lo que quiere decir. No quiere decir que no se pueda ser demócrata sin ser socialdemócrata. Lo que no se puede ser socialdemócrata sin tener socialismo en el corazón mismo de la democracia. Así que no hay la democracia y la socialdemocracia, sino la democracia con un corazón socialista que se llama socialdemocracia. Si entendemos esto, lo entrañable no olvida el deber de los deberes, que es la justicia distributiva, la justicia universal. No dejar a nadie nunca al margen, jamás. Y además, es difícil ser alguien amable y entrañable si no quiere transformar el mundo. Es muy difícil. Yo recuerdo, para eso conviene no ser arrogante, conviene no ser arrogante. Recuerdo como Octavio Paz decía, el bien, que hicimos el bien, queríamos enderezar el mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Y por eso, si queremos trabajar seriamente, tenemos que ser alegres y simpáticos. Un día, otro. Deberíamos hablar de qué es eso de ser alegre y de qué es eso de ser simpático. Desde luego, nada que ver con el gracioso. Y desde luego, nada que ver con aquel que en contextos de dolor y sufrimiento es capaz de introducir alguna ironía o algún cinismo. No te dejes tentar, son palabras de Pasolini, ya sé que no es santo, pero son palabras interesantes. No te dejes tentar por los campeones de la infelicidad, los de la cara de vinagre y la ignorante seriedad. Sé alegres. Aquí está en el corazón de todo esto una llamada, una alegría y una rebeldía, muy en el corazón, como sabemos, de Albert Camus. Libre, él nunca renuncia a la luz, a la vida que ha crecido como libre en su corazón, a las personas que no pueden soportar el mundo que les toca vivir, y dice que la única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverse tan absolutamente libre que tu misma existencia sea un acto de rebelión. Así que cuando estamos hablando de la ética, yo me estoy refiriendo también a la ética de la existencia, a la forma de vivir, a la verdadera palabra de uno, que es guardar intacta dentro de uno mismo, palabras de Camus, una frescura, una fuente de alegría, amar al día que escapa la injusticia y volver al combate con la luz conquistada. Bueno, pues ya quedamos en que empezaremos por liderarnos a nosotros mismos. Que la buena preparación no se agota en tener muchos conocimientos, que cuanto más tengamos, mejor. Ni se agota en el puro adiestramiento, algo así como curso para ser un buen líder. Bien, no descarto que se puedan hacer esos cursos, pero tengo mis sospechas. Entre otras cosas, porque hay que aprender que el liderazgo no se lo da uno a sí mismo. Algo así como si a través de ciertos procedimientos acaba siendo él un líder. Porque el liderazgo tiene un problema, que es que el liderazgo te lo otorgan los demás. Es así que no se puede levantar uno por la mañana y decir, atención, ya he hecho el curso, yo soy un líder. Porque son los otros los que te reconocen como líder. Y por tanto, solo es posible el liderazgo en la medida en que el otro forma parte de aquellas decisiones en las cuales te constituyes tú a ti mismo. No es la capacidad de lograr ser seguido,
¿Cuántos agarran la bandera y corren eufóricos, miran detrás y no hay nadie? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Si no es la capacidad de generar espacios para el trabajo conjunto, para impulsar tareas comunes, para crecer en la propia singularidad, para la innovación social. Y ahora que está tan de moda una concepción tecnocrática de la rentabilidad y de la eficacia, el liderazgo es tener otro pragmatismo distinto, desde luego un pragmatismo. Es el pragmatismo de la cooperación y la solidaridad. Ya que estábamos con Camus, una frase para la historia de esta mañana. No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Albert Camus. Bueno, con esto aprendemos una cosa que ya sabíamos, porque por eso estamos aquí, que es que querer a alguien no es el camino que te lleva hacia él, ni de él hacia ti, es el camino que nos lleva a los dos hacia algo otro. Por tanto, el movimiento interesante, el movimiento verdaderamente interesante, es el movimiento que nos mueve juntos en la dirección de algo que quizá tendremos que no solo conseguir, sino incluso que construir juntos. Y esta capacidad de articular horizontes hacia los que caminar con otros es una capacidad extraordinaria de liderazgo. Tiene que tener también un líder, supongo, capacidad de convencer y de motivar, pero esto solo, como he dicho, ocurre si es asumido por los demás. El liderazgo no es una autoproclamación personal, así que siempre que oigáis a alguien que habla autoproclamándose líder, por lo menos ya sabemos una cosa, que es que no lo es. Ciertamente nosotros sabemos que quien tiene una capacidad de anticipación, porque hay gente que sabe leer hasta libros no escritos, hay gente que hace ver surgir y brotar las palabras, las ideas, hay personas que nos abren perspectivas. Tienen no solo la capacidad de asistir a lo que sucede, sino de hacerlo suceder. Pero esto es la política. La política no es la descripción de lo que pasa. La política es la acción para transformar aquello que hace que pase lo que pasa. Y por tanto, en la política hay siempre una voluntad profunda de transformar, porque no se pone la mirada en la pura actualidad, sino que se mira al presente, se mira, por tanto, más allá de lo que ocurre, para ver qué es lo que hace que ocurra lo que ocurre. Y estas preguntas no son preguntas de personas aburridas, estas son preguntas desde la urgencia y la emergencia de vivir en un mundo que no nos gusta, que no nos satisface y que nos parece injusto. Y si no se ha hecho esa experiencia de injusticia de un mundo que nos produce insatisfacción, no vea que viene tanto afán de transformarlo. Lo que tenemos que hacer es aplaudirlo o describirlo como se ha hecho moda en la política, que consiste en que aquel que te cuenta lo que te pasa, crees que te entiende bien, que te comprende. Pero la política no es una rama de la psicología, espero. La política tiene más que ver con la capacidad de acción y de activación para transformar las condiciones de posibilidad a fin de que ocurra algo distinto de lo que ocurre, porque lo que ocurre no nos gusta, el mundo es injusto, hay dolor, sufrimiento, penuria, pobreza, vulnerabilidad. Y está en el corazón de esa democracia que tiene el socialismo en el corazón, transformar y modificar ese mundo. Por eso, como necesitamos esas referencias, hay personas que tienen como un cierto discurso, que es más que un conjunto de palabras, que son rotundos, aunque les falte contundencia. Un líder no es un caudillo que nos guía o que nos manda. Tampoco es ser más líder porque es más inflexible, más impositivo, o porque uno lo que dice es aplastante e indiscutible. Mira, a mí solo me interesa la gente que dice cosas discutibles. La gente que dice cosas indiscutibles es que no me interesa nada. Entre otras cosas, porque así como he dicho antes que no conozco a gente con exceso de salud, tampoco conozco a gente que dice solo cosas indiscutibles. Es más, me parece tan discutible lo que dicen como indiscutible, que casi prefiero el líder que me permite discutir aquello que dice que el líder que me acalla con su decir indiscutible. Porque el liderazgo abre espacios para el debate, la conversación, la argumentación y la decisión compartidas. El líder no te dicta, porque cuando un líder dicta, ya sabemos cómo se llama. Así que
hay quienes sostienen un discurso que es mucho más que un conjunto de palabras. El líder se caracteriza porque aglutina, porque aúna voluntades, porque hace causa común, porque conjuga intereses, porque propicia espacios de decisión compartida, porque da visibilidad a un colectivo desde su palabra y su estilo propios, porque concreta objetivos y caminos, porque es capaz de hacer proyectos correspondiendo al decir de los demás. Responde a una concepción, puede orientar caminos, porque fecunda, porque germina, porque hace crecer. Esta es la prueba del 9 de liderazgo, hacer crecer lo que está a tu alrededor. Hay peritos en desanimar, expertos en secar a las personas con las que trabajan. Hay personas con que cuando uno se acerca a ellos, no sé qué le pasa, que sacan lo peor de ti mismo, que logran anular las posibilidades de alguien. Y sin embargo hay otras personas que a su lado, solo con su presencia, uno queda fecundado para vivir en mayor plenitud lo que él es. Y por tanto, el liderazgo es la capacidad que tienen algunos de hacer crecer a los demás. Esto además se detecta enseguida, Se detecta enseguida. Bueno, por eso no hace falta más detenerse en eso. También ocurre otra cosa, que siempre estamos pidiendo que los demás tengan decisión y que tengan liderazgo y que tengan iniciativa y que tomen decisiones para que sí podamos censurarlas e incumplirlas. Así que es mejor que esto se parezca a un concierto que a un sermón. Esto es lo que decía Deleuze hablando de lo que debe ser una buena clase. El buen profesor no es el que dice, hazlo como yo. El buen profesor es el que dice, hazlo conmigo. Y el buen líder es el que dice, vamos juntos de camino a por algo, a luchar por algo. Y yo me pregunto, por preguntar, si compartimos hacia qué vamos, si estamos juntos luchando por algo que perseguimos, porque si estamos luchando juntos por algo que perseguimos, entonces estamos unidos, porque la unión no consiste en el lazo que nos entrelaza al otro en una manera simplemente horizontal. La unión consiste en ponerse al lado de otros y de otras para luchar conjuntamente por algo. Nada une más que luchar con alguien por algo. Y luego diré alguna cosa muy poco política sobre esto, que anticipo. Yo prefiero perder con otros que ganar solo. Y ya me explicaré, porque esta ya sé que no es una frase muy política. Por eso tenemos que aprender otras maneras y tenemos que persistir, que a veces si uno se equivoca no tiene más entereza porque persista en esa equivocación. Esto es estupidez. Y por eso necesitamos seres admirables, ejemplares, pero no tanto para la imitación, no para hacer como ellos, sino para la emulación y el estímulo, es decir, para hacer con ellos. Y esta es la diferencia. No seres a quienes imitar, sino seres con quienes hacer. No seres ejemplares, sino con capacidad de emulación y de estímulo. Y como tengo alguna voluntad de concretar algo, aunque ya se ve que lo disimulo, quería decir que el gobierno de uno mismo, el liderazgo de sí mismo, empieza por ser una cierta capacidad de discernir, de distinguir y de unir. Platón es el que dice, si os encontráis alguna vez con alguien que es capaz de distinguir, porque estamos en el mundo de lo indiscernible, aquí en el mundo de la confusión, de la aglomeración. Si alguien es capaz de distinguir y de unir y de distinguir, no lo abandonéis jamás, seguidle. Él le llama dialéctico al que dice estas cosas, pero no hace falta llamarle nada, seguirle. Y hay que aspirar, si se quiere ser líder, a ser sencillo, que no simple. Ser sencillo es una cualidad maravillosa, ser simple es mucho peor. Y la sencillez no significa que uno no tenga complejidades, contradicciones, confusiones y dudas. No quiere decir esto. Quiere decir que el liderazgo no es el objetivo para el que hemos nacido en este mundo. El liderazgo
También consiste en no serlo de cualquier manera, a cualquier precio, por encima de cualquier cosa, buscando los honores, los poderes, la riqueza, con ambición, avasallando a los demás. Si, como he dicho, os encontráis con alguien que lo único que hace es demostrar que es experto en secar, en aniquilar, seres a los que todo lo que les proponen les parece imposible, les parece inviable, les parece inadecuado, les parece un sueño, bueno, pues a los que huid de ellos, huyamos de ellos a toda velocidad, a los que les dan ataques de realismo, bueno, con todas las comillas que haga falta, de supuesto realismo, que es una forma también de impedir tener horizontes y soñar. Y tampoco está mal, pero bueno, esto tampoco está mal si se quiere ser líder. Y ya no me estoy refiriendo solo a una persona, sino a una organización, a una institución. Tampoco está mal ser honrado. No piensen que siendo honrado es imposible tener éxito. Tenemos que buscar la honradez con energía, con intensidad, con firmeza, con emoción, para dar lo mejor de nosotros mismos. Y todos somos capaces de hacer crecer en nosotros algo interesante, algo en común, el bien común. Y además esto se puede, en alguna medida, ejercitar. Escuchar. Vivimos en el tiempo de la enfermedad del oído. La capacidad de escuchar, de tener sensibilidad, de padecer, de verse afectado. Esto es fundamental en un buen líder. La capacidad de sintonizar, de encontrar el tono adecuado en una armonía de sonidos y de sentidos. Y ser valientes. Somos tibios. Yo me refiero a mí. Somos tibios. Tenemos la debilidad de la mediocridad, de la falta de valor y de coraje. La valía está a la altura de nuestra propia valentía. Ahora, pensar que un intrépido, un osado, un corajudo o un insensato son valientes, esto no enterarse de nada. El arrojo no siempre obedece a una valentía. Yo conozco gente arrojada que es simplemente miedosa. Y como todos tenemos miedo, es más, cada día nos despertamos con miedos nuevos, porque vivir es ir renovando los miedos. Toda vez que de miedo uno no se libra, el liderazgo consiste en la gestión del miedo. El buen líder no es el que no tiene miedo, es el que sabe, o la buena líder. Antes decían lideresa, pero es que eso me recuerda a mí a nombres propios. El buen líder lo que tiene es que saber gestionar ese miedo, porque hay urgencias. Y en estas urgencias, el verdadero coraje, a mi juicio, puedo estar equivocado, es estar dispuesto a lo que tantas veces yo he subrayado, que es insistir, persistir y resistir. Insistencia, persistencia, resistencia, consistencia. Pero si queréis una única palabra, coherencia. La coherencia es la máxima expresión del valor. La gente de verdad valiente es la gente coherente, la que insiste, persiste, resiste, y en eso consiste. Es decir, tener ponderación, prudencia y mesura. Y ser pragmático no significa confundir el sentido de algo con su utilidad. Porque hay cosas que tienen sentido y desde nuestro concepto de utilidad no siempre lo son. La capacidad que tenemos como organización, el PSOE, lo he dicho ya, el PSOE, la capacidad que tenemos como socialistas de libertad, es la capacidad que tengamos de dar sentido, donar sentido, capacidad de generar sentido. Y pongo un ejemplo, ¿el acto de esta mañana tiene algún sentido? Desde luego, si alguno le está buscando el sentido, tiene un ratito que echar un ratito para esto. Pero no es este acto, sino cualquier acto de la vida. No se trata de destripar el sentido de las raíces intrínsecas de lo que ocurre. Las cosas tienen tanto sentido como los otros. Ninguno. Salvo que hagamos una experiencia, que hay cosas que solo tienen sentido si sabemos que las cosas tienen sentido cuando no les da sentido. Porque hay cosas que solo se tienen si se dan.
Desde luego, el que no ha descubierto que hay cosas que solo se tienen si se dan, pues no se hubiera afiliado nunca a nada. La historia está en que cuando se da sentido a algo, encontramos sentido a nosotros mismos. Y mirad, ahora que estáis aquí, yo le encuentro sentido a esto que estamos haciendo por el sentido que le estamos dando, no por el sentido que tenía por sí mismo. Y le estamos dando sentido. Pues bueno, si no podemos... Resumo, en una palabra. El buen líder tiene mucho sentido del humor. Lo que significa tener mucho sentido del humor es entender que el humor es una distancia de uno respecto de sí mismo, saber que lo que uno dice es discutible, saber que lo discutible que uno dice está en el campo de lo deseable, saber que tiene que participar de la palabra de todos, que la palabra no es patrimonio de nadie, saber escuchar incluso lo que otros no dicen y compartir una pasión común. ¿Cuál es nuestra pasión común como socialistas? ¿Cuál es? ¿Qué nos une como socialistas? No que nos divide, que no tenemos tanto tiempo. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? Pues probablemente aquello que nos une tiene que ver también con esta capacidad de generar bienestar, de generar riqueza, de redistribuir sin dejar a nadie en el camino, luchando contra la desigualdad, procurando un mundo de mayor justicia y de mayor libertad. Pues eso es la ética, la generación de espacios de justicia y de libertad. La ética es un espacio, físicamente la palabra ethos significa espacio. Espacio, bueno, no es lo más elegante, pero significa madriguera. Bueno, este sitio es un poco oscuro, pero no tanto, madriguera. Y es el lugar en el que se siente uno, no sé, arropado por unas convicciones, valores y principios, de tal manera que estando en ese ámbito casi resultaría mal que no se comportara de cierta manera. Pero es que a veces los espacios que tenemos son de tal manera que si alguien es bueno, desentona. Así que tenemos que generar espacios sociales, políticos y públicos éticos. Y esa es también una tarea política. Si el liderazgo es una relación, yo les animo a que vivamos nuestra propia vida como verdad. La mentira es vivir lo contrario de lo que uno dice. Acabaré enseguida. Si vamos juntos de camino, tenemos que ser convincentes socialmente y públicamente. Lo original no consiste en ser singular creyendo que uno es distinto por ser singular. Lo que nos hace distinto es saber que todos somos singulares y hay algunos que se dan cuenta que todos son singulares y que él no es el singular de los singulares, sino un singular entre singulares, y entonces esto es lo singular que él tiene, que él se ha dado cuenta, y a diferencia de otros que no se han dado cuenta, y por tanto solo se es diferente en el seno de lo común, solo se es diferente en el seno de lo común. Aprenderemos eso dentro del socialismo, que solo se es diferente en el seno de lo común, que fuera de lo común no se es diferente, se es indiferente, y por tanto tenemos que ser singulares, irrepetibles, insustituibles, incomparables, inmensurables para lo común, para el bien común, dentro de lo común. Y también el líder es agraciado y agradecido con el pasado, con el legado. Pensemos en quienes no están, en quienes nos han traído aquí, en quienes nos han permitido decir esto que tal vez significa asumir nuestra propia responsabilidad en un contexto de agradecimiento. Y yo en cada acto lo hago, y ahora también lo hago, demos gracias a los que nos han traído aquí, a tantos socialistas que nos han traído hasta aquí, a los que han luchado para que tengamos lo que tenemos y seamos lo que somos. Si no hay agradecimiento con nuestra propia historia, con los que nos han ofrecido las condiciones de posibilidad, no hay nada que hacer. Y si no hay compromiso con quienes no están todavía, es decir, si no hacemos discursos sostenibles, el liderazgo se seca en la entrega al puro actualismo de lo que pasa. Y finalmente, yo tengo una ganas de conocer a alguien que me diga he sido yo. Encontrar alguna vez que me diga he sido yo. Vivimos en la sociedad de la exculpación. Aquí nadie ha hecho nada. Siempre lo han hecho otros. Somos expertos en exigir lo que tienen que ser los demás. Asumir la responsabilidad. Sí, he sido yo.
El buen líder no es el que se exculpa, el que se evade, el que se escapa, el que dice, bueno, si está en una universidad, pues esto lo ha hecho el director de departamento, no, fue el director de área, no, pero es que esta fue una asociación de estudiantes, pero habrá alguien que se ponga en pie y diga, ha sido yo. A mí cuando alguien me dice que ha hecho algo y que ha sido él, le tengo una admiración extraordinaria. Ningún ser humano, termino, es un medio. Amigo Kant nos enseña que siempre somos un fin en sí mismos. Un ser humano es un fin en sí mismo. Y por eso obra de tal manera que lo que hagas valga como norma universal para todos. Tenemos que buscar, y esta es la política, por qué instrumentos, por qué mecanismos, por qué procedimientos vamos a transformar la sociedad. Tenemos que hacernos cargo de la vida de los demás también, y necesitamos instituciones justas. Cuidemos las instituciones. No hay ética sin instituciones justas. Y si me animo diré que yo me sé un ejemplo de democracia directa extraordinaria. La democracia directa que yo conozco más extraordinaria se llama democracia representativa. Y por tanto entendamos que las instituciones justas, que tenemos que luchar por ellas para que sean realmente justas. ¿Puede una institución ser ética? ¿Puede una institución tener corazón? ¿Puede el Partido Socialista Obrero Español tener corazón? ¿Puede tenerlo? Sí, tiene que tenerlo. Y quizá, probablemente, la percepción de una institución con corazón, una institución con capacidad de afectos, de implicación, de sintonía, de simpatía, con capacidad de sufrir, que ningún dolor ajeno no sea ajeno, hace que efectivamente podamos ser eficientes, solventes y competentes. Y tenemos que ser, quizá también, esto si aspiramos a cumplir el deber de gobernar, tenemos que ser solventes en la resolución de los problemas de los ciudadanos. Y este es nuestro deber. Nuestro deber es tratar de lograr la confianza de los ciudadanos para tener más poder. Ahora aquí se acabó la lírica. Para tener más poder. Es obligatorio, éticamente, trabajar para lograr más poder, para poder hacer más. No poder para ser más empoderado, para ser más arrogante, poder para poder transformar la sociedad. Y ese poder de transformar la sociedad exige que caminemos juntos hacia un horizonte que tendremos que construir, un horizonte que a veces ni siquiera vislumbramos, pero que nunca veremos si no somos capaces de anteponer a nuestros legítimos intereses particulares los intereses del bien común. Muchas gracias. Querido Ángel, el destino a mí en la vida me ha regalado el privilegio de poder compartir contigo estos años un camino del que aprendemos a diario todos los que estamos contigo y en los que muchos y muchas de nosotras aspiramos, además, a ser tus amigos. Para estos tiempos que corren, en los que la impostura y los impostores en el comportamiento público parece que se han convertido en moneda al alza que cotiza para el rédito político, al organizar esta escuela de gobierno pensamos precisamente en pedir que compartieran sus reflexiones con nosotros sobre ética pública y liderazgo un metafísico y 3 filósofos. Y no fue casualidad, no fue casualidad. Pensamos en Ángel Gabilondo, pensamos en Manuel Cruz, María José Fariñas y Ángel Pelayo González. Y mirad, ya que estamos en una escuela,
Podía glosaros su trayectoria profesional y académica, la de los cuatro. De Ángel Gabilondo, ¿qué os voy a decir? Que todos ya no sepamos y reconozcamos. De Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona y actualmente diputado en el Congreso por el Partido de los Socialistas de Cataluña, número 2 en la lista de Barcelona. De María José Fariñas, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III. De Ángel Pelayo González, catedrático también de Filosofía del Derecho y recién elegido decano de Derecho de la Facultad de Cantabria. Os podría glosar, os decía, de los cuatro su amplia trayectoria académica, pública, profesional. Sin embargo, nosotros hemos optado por preguntar a sus alumnas y alumnos. Y mirad, en los cuatro han coincidido sus alumnas y alumnos en decirlos dos cosas que yo esta mañana quiero compartir. Primero, de los cuatro nos han dicho, son buenos profesores, enseñan y, sobre todo, me dicen sus alumnos, de los que se aprende. No solo enseñan, sino de los que aprendemos. Y, en segundo lugar, de los cuatro nos han destacado una cualidad que les ha acompañado y les acompaña en su pasado y en su presente, que es aquello de lo que enseñan, aquello de lo que aprendemos, son coherentes en sus actos, en su vida y no solo en sus palabras. Por eso los cuatro tienen en común una última cosa, y con eso termino esta presentación: la credibilidad. Los cuatro gozan de la credibilidad de quien mejor los puede juzgar, que son sus alumnas y sus alumnos como profesores. Sin más, vamos a iniciar ya la mesa redonda. Sabéis que este tiempo que tenemos es muy ajustado. Hemos decidido, como todos conocéis, sumarnos a la manifestación de las pensiones que convocan UGT y comisiones y, por lo tanto, vamos a ser muy ágiles. Os voy a pedir a los tres esa agilidad. Tienen 10 minutos cada uno de ellos para hacer sus exposiciones y a continuación los tres, y creo que los cuatro en esta ocasión, puedo incluir también a Ángel seguro, quieren y tienen interés en escucharos a vosotros. Por lo tanto, en esa gestión de tiempos rápida, doy la palabra inmediatamente al profesor Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, por tus generosas palabras. Gracias a los organizadores y gracias a vosotros por estar aquí. Voy a intentar ser ágil, ¿eh? No sé si, en fin, los filósofos tenemos mucha costumbre de ser ágiles, pero lo voy a intentar. Y voy a intentar decir algunas cosas sobre todo, centrándome en la idea del líder, por si pueden ser de alguna utilidad. En primer lugar, yo creo que la cultura de izquierdas tradicionalmente ha tenido una cierta resistencia hacia la idea del líder, hacia el concepto del líder. En parte por razones, digamos, históricas. Parece claro que el origen de esa idea es un origen, pues, premoderno y, por tanto, predemocrático. Probablemente lo que hoy entendemos por líder viene inspirado en figuras clásicas como la figura del héroe, que es aquel que carga sobre sus hombros el destino del pueblo, u otras figuras similares. Yo a veces me acuerdo de una figura que encontré una vez en Simmel y me llamó la atención por lo insólita que era desde el mundo contemporáneo. Él utilizaba la expresión fundador de religiones, los fundadores de religiones. Pensé, ¿qué concepto? No somos capaces hoy de visualizar qué significaría alguien que fundara una religión. Bueno, los líderes probablemente nacen de ahí, ¿no? de esta idea. Pero también es evidente que la figura del líder ha ido más allá o ha traspasado esa frontera histórica de la modernidad, ha entrado en la modernidad, ha entrado en la democracia, y nosotros hoy hablamos de líderes de una forma, por utilizar la palabra, transversal. Es decir, hay líderes democráticos y no democráticos. Cuando hablamos de líderes, pues podemos mencionar a Churchill, a De Gaulle, a Mandela, pero también podemos citar a Stalin, a Hitler o a Kim Il-sung, me parece que se llama el coreano, ¿no? Hay líderes revolucionarios, Lenin, Lumumba, Castro, el Che, y líderes, pues, en fin, nada revolucionarios como, yo que sé, como Putin, Erdogan o Merkel. Bien, el hecho, por tanto, de
la persistencia del concepto de líder y de la transversalidad del concepto de líder, bueno, debería llevar a preguntarnos por qué esa figura resiste. Yo tengo una primera respuesta, ¿no? Y es, yo creo que lo que hace el líder, o como decía Ángel, la lideresa, es una función casi económica. Es decir, el líder antropomorfiza la política. Es decir, alguien reúne, resume, condensa en sí toda una propuesta. En vez de decir, ¿qué defiende este partido? Es decir, este tipo de persona. Este tipo de persona encarna todo un programa, toda una propuesta, incluso todo un modelo de sociedad. Un primer apunte de futuro a partir de aquí. Probablemente una de las razones de la persistencia, incluso del aumento del peso específico que tienen los líderes hoy, tiene que ver precisamente con que conforme mayor es la complejidad de la sociedad, conforme más complejas son las respuestas que hay que dar a la complejidad de la sociedad y conforme menos disponibilidad y probablemente menos interés tienen los ciudadanos. Los ciudadanos, eso ya lo decía hace bastante tiempo un sociólogo norteamericano cuyo nombre no consigo recordar, decía, bueno, es que la vida se ha endurecido mucho. Y los ciudadanos no disponen de mucho tiempo y no tienen disponibilidad para andar leyendo los programas de los partidos. Entonces, el líder cumple esa función. Miradme a mí. Igual que los americanos dicen eso de, en fin, lee mis labios. Bueno, pues mírame a mí. Yo soy el que represento tal cosa. Bien, intentando desplegar un poco esto, ¿cómo se conjuga esta idea en las sociedades democráticas de hoy? Es decir, ¿a qué tipo de lógicas da lugar a aceptar el concepto de líder? Voy a decir cara y cruz de la misma moneda. Caras, digamos. La dependencia del líder es cada vez mayor. Damos por descontado que un partido con déficit de liderazgo es un partido que, en lo que se suele llamar la carrera electoral, sale con retraso. O sea, para salir en igualdad de condiciones, todo el mundo debe disponer de un liderazgo sólido. Y el que no lo tenga, el que diga, no, yo no tengo un líder, es todo el colectivo el que decide, mal asunto, desde el punto de vista de la lógica real hoy de la política. Segunda cuestión, un liderazgo adecuado parece que abre la puerta más fácilmente al poder, al acceso al poder. Por ejemplo, los famosos líderes atrápalo todo. Líderes sinaristas, líderes susceptibles de ser aceptados prácticamente desde cualquier ideología, parece que tienen más fácil aproximarse al poder. Reverso de este asunto, bueno, vamos a ver, también puede ser que un líder hunda un partido. También puede ser que en un momento determinado la mala imagen del líder acabe siendo un lastre para toda la organización. Segunda cuestión, que me parece importante. ¿Qué pasa con... hablar de líder implica forzosamente perder la perspectiva ideológica, perder la perspectiva programática, fijarnos solamente en los nombres, quién me cae mejor, quién es más simpático, quién es más guapo. Bueno, esto sí que es algo que hoy tiende a ocurrir, pero no perdamos de vista una cosa, y es que en el pasado tampoco tan lejano, históricamente reciente, también había líderes que desarrollaban un cierto liderazgo ideológico, que hacían propuestas. Y eso se ha dado históricamente. Por lo tanto, no identifiquemos ser líder con simplemente un cartel electoral. El líder también históricamente ha funcionado y mucho porque tenía propuestas propias. Bien, todo esto que ha ocurrido en general en nuestras democracias, en los últimos tiempos es exactamente igual o se han producido algún tipo de transformaciones que debamos tener en cuenta. Yo creo que hay dos elementos, no sé si estoy confundiendo la agilidad con el apresuramiento, en fin, es un riesgo, lo sentiría. Yo creo que hay dos elementos que han venido en los últimos tiempos a lo que podríamos llamar sobresaltar este tablero de juego al que yo me acabo de referir, este tablero, digamos, de una modernidad clásica, o como el nombre de aquella librería porteña, clásica y moderna, ¿no? ¿Cuáles son esos dos elementos?
lo que pudiéramos llamar la banalidad y la volatilidad. La banalidad tiene que ver con el hecho de que estaba anunciado desde hace aproximadamente medio siglo, 50 años, que habíamos entrado en la sociedad del espectáculo. No solamente hemos entrado, sino que nos hemos adentrado en la sociedad del espectáculo, y el espectáculo acaba imponiendo su lógica. El espectáculo tiene su lógica. Aceptar que la política funcione como un espectáculo significa aceptar unas determinadas reglas del juego. Por ejemplo, convertir al ciudadano no tanto en alguien que participa como en un espectador. Un espectador al que hay que atender, al que hay que entretener, que obliga al político convertido en actor teatral, a lo que se llama chupar cámara, a estar presente, a la presencia permanente. Esto me parece que es algo que debemos tener en cuenta, porque ¿qué se dice por ejemplo, de la televisión? Se dice que la televisión quema, que la gente se cansa de ver siempre a las mismas personas. Bueno, si aplicamos a la política la lógica del espectáculo, puede ocurrir que acabemos censurando a los políticos por defectos que no tienen que ver con la política, sino que tienen que ver con el espectáculo. Y eso sería, yo creo que grave y malo, ¿no? Vale. Segundo, y voy terminando, la banalización. La banalización y el consiguiente desdibujamiento ideológico debilita a la política y hace que la política termine o pueda terminar rigiéndose con la lógica del consumo. Es decir, unos ciudadanos poco ideologizados que deciden entre fuerzas políticas cómo un consumidor elige en el supermercado los productos. Y el consumidor en el supermercado no mantiene con los productos ninguna relación de lealtad, sino simplemente de interés. Convertir la lógica de la política en la lógica del consumo significa convertir al ciudadano no en un ciudadano comprometido, sino un ciudadano exclusivamente interesado, con el corolario o con el complemento terrible o temible, y es que el líder, que las fuerzas políticas se conviertan en empresas que ofrecen productos atractivos y, por tanto, estén dispuestos o dispuestas a modificar sus productos en función de lo que crean que es el cambiante interés del consumidor. Eso no es ciencia ficción, eso pasa hoy. En la comunidad de la que yo vengo, eso ha pasado. Fuerzas políticas que jamás habían defendido determinadas posiciones han pasado a defenderlas porque han creído detectar que en el mercado de las ideas eso era lo que, por así decirlo, el consumidor de política estaba demandando. Y excuso decir que así estamos. Termino con una idea. A pesar de todo, yo no concluiría de ahí que todos son defectos o todos son males en la idea en el concepto de líder. Al contrario, probablemente en estos tiempos los líderes sean más necesarios que nunca, pero otro tipo de líder. ¿Por qué? Porque yo creo que precisamente porque el ruido de Internet, el ruido de las redes sociales ha hecho que haya irrumpido en el espacio público casi infinitas voces. Ahora, más que nunca, necesitamos voces autorizadas, voces de las que nos podamos fiar. Decía antes una cosa, y termino de verdad, Ángel, que voy a copiar, pero para que no parezca que lo copio, pues lo diré de otra manera, ¿no? Él decía que el liderazgo te lo dan los demás. Bueno, yo creo que hoy, como pasa en Internet, ¿qué es lo que necesitamos en Internet? Necesitamos criterios. Necesitamos criterios. Nosotros no le decimos a un estudiante que nos preguntara, no sé nada de Platón, ¿qué leo? No le decimos, ve a Google, pon Platón y lo que tenga más entradas te lo lees. Jamás le diríamos eso. Nosotros le daremos el criterio. Le diremos, mira, aunque en Google aparece en la posición 500, el mejor libro para leer a Platón es ese. Es decir, nosotros le damos criterios. El que proporciona criterios, lo que está ganándose es la autoridad.
Y nosotros hoy necesitamos líderes con autoridad. No con autoritarismo, obviamente, con autoridad. Y la autoridad, efectivamente, te la dan los demás. Esa es la gran diferencia entre tener poder y tener autoridad. Hay gente poderosa, pero que no tiene autoridad. Pues el líder que hoy se necesita es el líder con autoridad intelectual y política. Y la tendrá precisamente porque los demás se la habremos dado. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Muy interesante. Dejas para el debate temas muy sugerentes para preguntar y paso a continuación la palabra a la profesora Fariñas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. Gracias también a todos ustedes por estar aquí hoy, un día sábado, lluvia, primera hora de la mañana, a hablar de ética. Y además de ética pública, de algo que en algunos contextos, en algunos ambientes parece que no está muy de moda. Por tanto, me felicito y les felicito por estar aquí hoy compartiendo estas palabras. Y si me permiten, voy a comenzar interpelándoles con una frase de una película, de la última película de Ken Loach, película titulada Daniel Blake, supongo que quizás la han visto, se estrenó hace un par de años ya, me parece. Y les voy a leer la última frase que se lee en esta película. No les voy a contar la película por si alguno no la ha visto, obviamente, pero voy a leer esta frase. Daniel Blake escribe lo siguiente: no soy un cliente, ni un consumidor, ni un usuario del servicio, no soy un gandul, ni un mendigo, ni un ladrón. No soy un número de la Seguridad Social, ni un expediente. Siempre pagué mis deudas hasta el último centavo. Y estoy orgulloso. No acepto ni busco caridad. Me llamo Daniel Blake. Soy una persona, no un perro, y como tal exijo mis derechos. Exijo respeto. Yo soy Daniel Blake, soy un ciudadano, nada más y nada menos. Detrás de esta frase se nos interpela a un dilema ético brutal. En tiempos de neoliberalismo, en tiempos de capitalismo global neoliberal, en tiempos de trabajo precario, en tiempos de desregulación de derechos y especialmente derechos sociales, en tiempos de tránsito del ciudadano al cliente, en tiempos de radicalización del individuo posesivo, pero más de tránsito hacia un individualismo de la desposesión, en tiempos de conversión de lo público en negocio, en tiempos de vueltas a políticas asistenciales de pobres en detrimento de los derechos universales, en tiempos de la ruptura de la solidaridad social, sustituida ahora, en algunos casos, por una solidaridad privada, una caridad privada, fragmentada, contrapuesta, en algunos casos, en tiempos de triunfo de lo privado sobre lo colectivo, en tiempos, en definitiva, de jaque a la democracia, porque todo esto, en definitiva, pone en cuestión o en tela de juicio nuestras estructuras democráticas. La democracia occidental, la democracia de las sociedades occidentales, no es simplemente un procedimiento de elección, sino que es un procedimiento de elección con un contenido axiológico fuerte. Y precisamente la apelación que hace Daniel Blake a la ciudadanía cuando dice yo soy ciudadano, nada más y nada menos, como decía, no es baladí, sino que nos sitúa en el núcleo del debate. En el núcleo del debate precisamente de lo que significa hoy la ética pública. Es decir, ¿de qué hablamos hoy? Cuando hablamos de ética pública en tiempos del triunfo del capitalismo global neoliberal, porque no nos engañemos, el capitalismo global neoliberal en estas últimas décadas ha triunfado. ¿Qué significa, por tanto, hablar de ética pública? Significa hablar de derechos, significa hablar de valores, significa hablar de espacio público, significa hablar de lo común, de lo colectivo, como también antes se ha señalado. Sí, efectivamente, significa hablar de todo esto. Significa sobre todo hablar de ciudadanos, de ciudadanía. El ciudadano es un sujeto moral, con derechos y obligaciones, con compromiso con lo colectivo, con responsabilidad colectiva. Y parece, sin embargo, en los últimos tiempos que no está muy de moda hablar de ciudadanos, ¿no? Está más de moda hablar del individuo libre. Se nos hace caer en esa falacia o en ese mito de la libre elección. Somos libres, ya lo decía Margaret Thatcher, recordáis cuando decía no existe la sociedad, ni siquiera la sociedad, no ya el Estado, no existe la sociedad, solamente existen los individuos libres, y se nos hace caer en esa falacia, como decía, en ese mito de la libre elección. Somos libres para todo.
Somos libres hasta para ser pobres. Esta es la conclusión de la película de Daniel Blake, Daniel Blake, que finalmente es esto. Si la han visto o cuando la vean, acuérdense de esto. Yo creo que la conclusión final es, mire, somos libres para todo, somos individuos libres y usted es individuo usted incluso es libre para ser pobre también. Y si ha fracasado, además, es la otra conclusión, y si ha fracasado, es culpa suya. No hay ninguna responsabilidad colectiva. Por eso nos molestan los pobres, nos molestan los fracasados ahora, porque no asumimos ninguna responsabilidad colectiva. Rompemos, por tanto, nuestro enganche legitimador con los contenidos de la ética pública. Por tanto, ¿qué significa hablar de ética pública? Ante este dilema ético, este reto ético que se nos está planteando últimamente. Significa hablar de valores compartidos. No de valores individuales solamente, de valores públicos compartidos. Significa hablar de derechos fundamentales, de libertades, de derechos sociales, sobre los que luego voy a decir algo, si me permiten, en la última hora voy a hacer una reclamación y una propuesta. Significa hablar también de la defensa de las instituciones democráticas. También hemos vivido en los últimos tiempos ataques muy duros, muy fuertes a las instituciones democráticas provenientes de las movilizaciones sociales. Lo vimos en España en concreto con la movilización del 15M, como el lema básico no nos representan, y el leitmotiv de todas estas movilizaciones era una crítica muy dura a las instituciones democráticas. Yo recuerdo que con algunos alumnos de nuestra universidad que estaban metidos en esta movilización del 15M o con algunos líderes del 15M, hablando con ellos, yo les decía siempre, ojo con criticar demasiado a las instituciones democráticas, porque si las criticamos tanto y las destruimos, nos vamos a quedar desarmados ante eso que se llaman los poderes fácticos o los poderes salvajes, como los denominaba Ferrajoli, tanto los arcanos como los nuevos que han salido ahora, han aparecido con este capitalismo global. Ojo con criticar demasiado a las instituciones, porque efectivamente nos podemos quedar desarmados. Es decir, los que no tenemos el poder en el sentido fuerte del término, el poder económico, financiero, del que ahora se habla, ese gran poder, lo que tenemos y lo que necesitamos son instituciones democráticas, a través de las cuales defender nuestros derechos, a través de las cuales luchar por la conquista de los derechos, porque los derechos nunca se tienen del todo, siempre se están conquistando, son un proceso, y son un proceso de lucha, además, es un proceso difícil, de lucha y de conquista, y siempre se están conquistando los derechos, no podemos tampoco dar todo por sentado, ¿no? Ya tenemos derechos, ya tenemos una buena constitución y entonces ya nos quedamos tranquilos, no, los derechos hay que conquistarlos cotidianamente, luchar por nuevos derechos, pero luchar también por los viejos derechos, porque estamos viendo cómo cuando hablamos de derechos, los derechos los vamos conquistando, pero también los derechos los perdemos. También vemos cómo entramos en procesos, en contextos en los que perdemos derechos, y ahora mismo en las últimas décadas hemos visto precisamente cómo hay un ataque a... Un minuto solo, pero... Perdón. Entonces, bueno, pues así telegráficamente, pero supongo que luego saldrá en el debate. Decía, valores compartidos, defensa de las instituciones democráticas, transparencia, buen gobierno. Las administraciones públicas se han caracterizado, digámoslo, no nos engañemos, por cierta opacidad. Incluso en las democracias modernas, hagamos un mea culpa, las administraciones públicas, algunas más que otras, se siguen caracterizando por cierta opacidad. Por tanto, transparencia, buenas leyes de transparencia, de buen gobierno, que generen cultura de la legalidad en la ciudadanía y no cultura de la ilegalidad, que es lo que se nos ha generado en los últimos tiempos, un todo vale, ¿no? Lo que importa es ser triunfadores, tener poder, tener dinero, ser triunfadores, conquistar el poder, y no importa cómo se consigue, si a través de medios legítimos o de medios ilegítimos. Y lucha contra la corrupción, evidentemente, pero lucha contra la corrupción asumiendo que la corrupción es un problema colectivo también. Es decir, no es un problema individual, no es una cuestión de ética individual, no son esos garbanzos negros que a veces salen. No, ojo, el sistema consiente la corrupción. Los sistemas políticos económicos modernos han consentido y han provocado la corrupción, han generado desigualdad, generan compulsivamente desigualdad. Y si no tenemos claro que el objetivo último de la ética pública
es la igualdad. La participación de todos no se va a luchar eficazmente contra los delitos económicos, contra la corrupción, contra la extorsión, etc. Por tanto, es un problema colectivo y no es un problema de ética individual. Y ahora sí, termino. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Fariñas. Hablar en esta comunidad autónoma de corrupción es convulsionar hasta lo más profundo de los cimientos de esta comunidad y de este territorio. Gracias por el esfuerzo también a la hora de gestionar vuestros tiempos y paso ya inmediatamente al profesor Pelayos. Muchas gracias. Buenos días. Antes de nada, agradecer a los organizadores el hecho de haberme invitado aquí. Estoy muy a gusto. También a vosotros la participación. Estoy un poco temeroso por el formato y sobre todo por ver que nuestra moderadora es tan exigente con los tiempos, entonces puede cortarme en cualquier momento porque no sé exactamente cuánto voy a hablar, pero sí quiero actuar, si son 10 minutos, actuar por lo menos muy suelto. La historia de Daniel Blake, que yo recomiendo la película a los alumnos, es una historia muy bonita. Es la historia de un carpintero inglés que padece una enfermedad, solicita una baja y se encuentra con un servicio en Inglaterra privatizado que concede o no concede las bajas, que al final se demostró que por sistema las denegaba, dejando a que la gente apelara. Su única esperanza es que al final haya un inspector de trabajo de la administración que revise el caso para poder salir de una situación realmente desesperada. Bien, es una lección interesante porque tiene que ver con lo que voy a decir yo ahora. Ha dicho María José, no está de moda hablar de los ciudadanos, efectivamente es difícil hablar de los ciudadanos, pues menos de moda está hablar de lo que voy a hablar yo, que es del Estado. Si de los ciudadanos ya se habla poco, del Estado no se habla nada y si se habla de él es para ponerle verde, ¿no? Bueno, pues para empezar decir que decía Hegel que el Estado es la forma superior de realización de la idea ética. Él habla de distintos estados de la ética. En uno lo vamos a ver muy fácilmente, la familia. En la familia, el interés de la familia se coloca por encima de los intereses de los miembros individuales de la familia, ¿no? Y triunfa, ¿no? Se sacrifican los padres, se sacrifican las madres, se sacrifican los hijos. Bien, dice, pero en esta historia de realización de la idea ética, la forma superior ética es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado convierte los intereses particulares en el interés general. Es el gran sintetizador que acaba produciendo el interés general. Y esa creo que es una idea que tenemos que tener todos muy presentes. Claro, esta no es la idea de los liberales que piensan que los intereses generales resultan del egoísmo particular de todos y cada uno de ellos. Que cada uno haga sus negocios, genere riqueza, produzca bienes, trabajo, servicios, lo que sea, y al final todo se recompondrá para llegar a una especie de armonía universal donde todos ganan. Bueno, pues esta es la idea que no es la idea nuestra. Si hablamos de ética pública, yo aquí quiero hablar de interés general. Y para mí es fundamental tener claro que el interés general lo representa el Estado. Bien, esto va a tener muchos problemas, está teniendo muchos problemas porque sabemos que la idea del Estado hoy en día se está descomponiendo, pero en parte se está descomponiendo interesadamente. Y en parte hay también que recomponerla de cara a los nuevos retos de los nuevos poderes globales, internacionales. Pero yo creo que hay que tener siempre muy claro que tenemos que mantener la idea del Estado porque sin el Estado no hay salvación. El Estado es un Estado democrático, el Estado es un Estado de derecho, el Estado es un Estado social. ¿Dónde vamos a conseguir la democracia? ¿Dónde vamos a conseguir los derechos? ¿Dónde vamos a conseguir lo social? Si no es dentro del Estado o de una organización internacional que sea similar al Estado. Esta es mi preocupación. Claro, la gente cuando habla de la globalización habla de que todo esto se está organizando de otra manera. Ahora el poder no es el Estado. Hay otro poder global que para algunos, muy legitimadores, surge espontáneamente de la acción de los agentes internacionales. Las grandes empresas, pero también las ONGs, los movimientos de consumidores, y hablan de un gobierno espontáneo global. No, pero claro, ¿qué es esto? Se utiliza también muchas veces el término gobernanza. La gobernanza no sabemos muy bien lo que es, pero apela a algo así como a un funcionamiento de actores externos, privados, semiprivados, que crea una forma de gobierno compatible con el contexto global, como no lo es el Estado. Bien,
yo creo que hay que ser muy suspicaz ante todos estos planteamientos, porque muchas veces lo que hacen es ocultar la desigualdad esencial de los agentes en estos contextos a la hora de construir estos sistemas de gobierno. Claro, entonces, cuando hablamos de gobiernos globales, yo creo que tenemos que hablar de gobiernos que reproduzcan de alguna manera las mismas consecuciones, los mismos logros que ha conseguido el Estado a nivel nacional, ¿no? Hablemos de neoconstitucionalismo global, hablemos de ciudadanía global, hablemos de construcción de un Estado global. Pero claro, para mí es muy importante que si somos socialistas sepamos la importancia que tiene el Estado, porque yo creo que no hemos inventado todavía otra cosa capaz de organizarnos de otra manera, ¿no? Quiero decir, de otra manera mejor. Bien, claro, en este sentido, las otras dos, digamos, patas de mi intervención, aparte del Estado, versarían en relación con la ética pública sobre los funcionarios y sobre los políticos, y las exigencias en relación con los funcionarios y con los políticos también o mejor, lo que representan ellos de cara a esta ética global. Claro, ya hablar del Estado, pues hablar de los funcionarios, ya. No, aquí se nos ha presentado como profesores, bueno, pues además de profesores resulta que somos funcionarios. No, claro, Hegel tiene también unas cosas maravillosas sobre los funcionarios. Dice que el funcionario es clase universal porque defiende los intereses generales. Y es el primero que dice, entre otras cosas, que el funcionario tiene que estar suficientemente pagado para que no sienta la tentación de responder a intereses privados en vez de a los intereses públicos y se desvíe de su interés, que es la satisfacción del interés general. Es decir, para que no se corrompa, ¿no? Pero también dice que tiene que tener un procedimiento de competencia y de libre, limpio, de acceso a la función pública, ¿no? Bueno, pues ahí está Hegel también diciéndonos cosas como esta, y yo quiero aprovechar aquí, aunque muy brevemente, para reivindicar la figura del funcionario. Claro, hay que hacer que el funcionario sea un funcionario vocacional, que se considere un servidor del Estado, que piense que representa los intereses generales, y también de la relación del trabajo que tiene el funcionario. Hoy en día que se está deconstruyendo el mundo del trabajo, que no sabemos en qué va a acabar, ¿no? La relación funcionarial es la relación que tiene el trabajador con un trabajo en unas condiciones más o menos dignas, ¿no? Y sin embargo, la relación de trabajo del funcionario hoy se vitupera o se vilipendia, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco extenderme demasiado en esto por decir algo del problema del político, ¿no? Claro, el político también tiene que representar el interés general. Hay un informe que se realizó en Inglaterra en el año 95, el informe Nolan, que estaban muy preocupados por la corrupción, y ahí se pueden extraer algunas ideas interesantes sobre la figura del político en relación con la ética pública, pero claro, yo solamente con brevedad respecto del político. Claro, el político tiene muchas tentaciones, ¿no? Esto hay que decirlo, pero el político tiene que ser sobre todo honesto y sobre todo, yo creo que entre nosotros los socialistas, ética pública y liderazgo. Yo creo que el liderazgo es el liderazgo del partido para ser el abanderado de la ética pública. Si la ética pierde, nosotros perdemos. Si se desprestigia la política, nosotros perdemos. Si se desprestigia el Estado, nosotros perdemos. Esto no le pasa a la derecha, esto nos pasa a nosotros, ¿no? Claro, lo que se decía antes también de la democracia representativa tiene que funcionar bien, y una de las claves es que no se la puede acusar de corrupción o de deshonestidad. Si la democracia representativa es cuestionada, aparece por un lado la tecnocracia desde la derecha o por otro lado el populismo desde la extrema izquierda. Entonces nosotros no podemos permitir que eso ocurra, pero defender la democracia representativa es tomarnos en serio temas como el de la corrupción, los controles internos y los controles externos, ¿no? Sí, un minuto. Claro, pero eso es importante para nosotros. A la derecha le da igual, ¿no? Pero claro, la tecnocracia, no, desde la derecha, es un gobierno que no está sometido a control, que no está sometido a responsabilidad, que no está sometido a legitimidad democrática. Y sin embargo es una tendencia cuando la democracia representativa entra en crisis, y la otra es el populismo, que resulta pues tan incontrolable, no como preocupante, como peligroso para nosotros. Entonces, yo creo que esa sí es una función relevante. Claro, y ahí hay muchas tentaciones para el político, porque claro, el político tiene que ser honrado, tiene que ser honesto, tiene que ser íntegro, pero para eso lo primero tiene que estar bien formado. Tiene que estar muy convencido de cuáles son sus valores, de cuál es su ideología, tiene que creérselo. Porque si no se lo cree,
el mundo, efectivamente, como ha dicho María José Fariñas, es hoy en día un mundo controlado por el neoliberalismo. El dinero es el gran conversor, el discurso es un discurso capitalista, ¿no? Entonces, si tú no tienes unos valores fuertes que oponer a eso, tú te vas a dejar llevar también como político y vas a decir, esto es lo que hay. ¿No? También lo que ha dicho Ángel de la audacia, ¿no? Del atreverse. No, pues es muy fácil. Esto es lo que hay. Yo no me puedo oponer. Pero claro, el contexto economicista neoliberal acaba con todos los valores que son los valores tradicionales nuestros. Entonces viene el valor de la productividad, el beneficio, el rendimiento, y son valores contrarios a los nuestros, pero son los valores que imperan en el mundo. Entonces, por eso, yo creo que un componente esencial es que tenemos que tener dirigentes y militantes bien formados, que sepan lo que es el socialismo y que sepan reaccionar. Y ahí ya, y bueno, para acabar, tampoco quiero extenderme demasiado, claro, como decía Ángel, dentro de lo común, somos diferentes dentro de lo común, pero para ser diferentes tenemos que estar todos en lo común. Entonces, como socialistas, tenemos que saber qué es lo común, tenemos que tener muy claro qué es lo común y tenemos que hacer un esfuerzo por aprender qué es lo común. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a los 4 profesores. Hemos planteado la posibilidad de hacer un debate también de 10 minutos. Perdonadme que esté ejerciendo de señorita Rottenmeier, no es nada agradable hacer esta gestión implacable del tiempo, pero con la voluntad de poder tener el mayor número de turno de palabra, iniciamos ya directamente el debate. Los 4 han decidido estar a vuestra disposición para las preguntas que consideréis. Las vamos a ordenar. Levantáis la mano y hacemos un primer turno de 4 palabras y luego vamos 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a la segunda tanda, por favor. Bueno. Hola. Buenos días. Un poco por alusión al socialismo, ¿no? Porque he vivido los dos socialismos, el socialismo cubano y el socialismo español. Y entonces la gente dirá, bueno, ¿y este que viene de allá tan lejos que viene aquí ahora? Es que me he integrado como cubano y como español. Soy nieto de español y me preocupa la política. Y soy adicto a la democracia. Entonces, en base a lo que se ha hablado, yo tenía una pregunta o 2, para ser exacto. Sé muy breve, por favor, para que el resto de las compañeras y compañeros puedan hacer sus preguntas. Bien, en base a los valores de las personas, sabemos que lo que más vale es la actitud. Si la actitud es buena, el valor sube. Si la actitud es mala, el valor se va a donde sabemos. Entonces, yo quería hacer la pregunta, ¿cómo podemos activar siendo éticos, o sea, actuar siendo éticos ante quien se cree líder y dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago? Y la segunda, ¿cuáles son los valores que se pueden destacar en un líder sin caer, o sea, sin dejar de caer en la ética? Ángel, ¿quieres contestar? Bueno, muchísimas gracias. Me llamo Nieves. Muchas gracias por organizar esto, me parece importantísimo, y gracias a los ponentes porque, vamos, me habría gustado más tiempo, sinceramente. 2 comentarios que quería hacer. Gestión de emociones colectivas. En este momento vemos problema Cataluña, problema con la revisión de las prisiones de las permanentes, o sea, la revisión que se está planteando a nivel penal. Todo esto suscita muchas emociones y yo ahí me pierdo un poco desde ese punto de vista. Y luego querría preguntar, en esa planificación a largo plazo, que es fundamental para hacer política, ¿cómo crear un ambiente más propicio para que ese conocimiento técnico y científico, yo procedo de ese mundo, se tenga más en cuenta? Porque a fin de alguna manera es lo que nos preocupa, es el largo plazo. Y eso creo que es el conocimiento el que ante todo hay que aportar, no la visión cortoplacista. Nada más. Muchas gracias por la ponencia y las ideas que nos habéis ido facilitando para la reflexión. Me he detenido en los planteamientos que creo que nos tocan a todos en este momento, y es el concepto de unidad,
de unidad en una organización política, y de ahí he saltado al dilema ético en el que creo que muchos militantes en esta organización estamos inmersos, y es el dilema ético de cómo estar en política cuando toca, y ahí creo que ha sido un momento nodal, el abstenerse o el votar negativamente a una propuesta de gobierno que supone, yo creo que nos hunde en un dilema ético, que es si nos abstenemos y respetamos la voluntad de la ciudadanía, estamos en una oposición a un voto negativo, que nos supone también un dilema ético en cuanto a nuestra coherencia política. Nada más, gracias. Gracias. La cuarta. Buenos días, Isaura. Buenos días. Qué suerte tienen los alumnos de ustedes. Muchísima suerte tienen. En la ética y en los valores entraría lo que dijo Kennedy. ¿Qué puedo hacer yo por mi país? Se te ha oído mal. ¿Puedes repetirlo? ¿En la ética y los valores entraría? Sí. En la ética y los valores entraría lo que dijo Kennedy. ¿Qué puedo hacer yo por mi país? No mi país lo que puede hacer por mí. Y hoy en la política no se está para hacer política, sino para vivir de ella. Muy bien, pues vamos a dar contestación a esta primera tanda de 4 preguntas. La primera, Ángel, ¿te parece? Yo he hablado más tiempo y me da pudor quitar tiempo, ¿no? Pues, yo creo que las emociones, si uno piensa en la palabra mover, motivar, movilizar, hay que vincularlas a los motivos. Está en la raíz de la misma palabra, en los argumentos. Es que a mí no me gusta dar discursos sobre la lógica, sobre la racionalidad, pero bueno, habrá que pensar que hay algo de esto también, ¿no? Desde luego no hay, sin emoción, sin pasión no hay vida, desde luego, sin afecto no hay conceptos, desde luego, pero tenemos que creer en los argumentos, en la deliberación y en la decisión, para no movernos simplemente en el terreno de las emociones, ¿no? Luego, por otro lado, a mí me parece que tenemos el deber de participar, de intervenir, de incorporarnos y diré incluso hasta de interferir en el mundo y en el estado de cosas. Y por tanto, yo no creo que tenemos que elegir y tenemos que preferir. Y no vale, por tanto, una posición de espectadores, como se ha dicho, de la realidad. Gobernar es elegir, gobernar es preferir, gobernar es decidir, gobernar es discernir. Y vivir en la vida política exige eso. ¿Qué puedo hacer? Yo, en fin, pertenezco a un grupo de personas que andamos por aquí, por el mundo, dando vueltas, defendiendo la Declaración Universal de los Deberes del Hombre y de la Mujer, de los seres humanos. Y espero que salga por la información que tengo, porque a veces hablamos de los derechos humanos, que estoy a favor, ¿no? Pero es verdad que también tenemos que hablar de los deberes humanos. Esto me llevaría a tratar de responder eso de Kennedy despacito. Y luego, como los valores de un líder, yo a mi modo, porque no sé hablar de otra manera, mira que me empeño, pues igual si uno se para, igual yo he hecho un listado de el perfil de alguien que podría entenderse como un líder ético, ¿no? Pero la obsesión por el bien común es lo que garantiza el liderazgo. Vivir a la altura de hacer de tu vida una palabra por lo común. A mí me parece que esto es lo decisivo. Saber que tu verdadera palabra es tu forma de vida. Ser atractivo y bello o bella por la forma de vivir. A veces lo que pasa es que la mejor campaña electoral es cómo vivimos nosotros y quiénes somos nosotros. Así que no sé si... Luego está bien lo otro, también yo lo defiendo, los eslóganes y toda esta cosa, pero ¿dónde está Roma? Se decían, Roma está donde hay un romano. ¿Dónde está el Partido Socialista? Donde haya un socialista. Muchas gracias, Ángel.
Sí, muy rápidamente. Voy a decir solo una cosa respecto a la segunda pregunta, por la que me siento más concernido. Sobre las demás, mis compañeros seguro que dicen cosas más inteligentes y más elaboradas que yo. El debate sobre las emociones colectivas, efectivamente, en territorios como Cataluña han estado muy en primer plano. Y creo que es muy importante señalar simplemente dos cosas, ¿no? La contraposición entre emoción y razones, como si la emoción fuera algo, por así decirlo, originario, limpio, fresco, natural, no mediado, etc. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Las emociones forman parte de la socialización y, por tanto, podemos criticar las emociones. Cuando hablamos constantemente, y seguro que todos hablamos aquí, de la importancia de la educación para que, por ejemplo, los niños no tengan determinadas reacciones emotivas, estamos dando por descontado que hay emociones inducidas por el contexto, o sea, primero, que no son naturales, espontáneas, sino que son inducidas, y segundo, emociones que nos parecen mal. Porque aquí habrá quien se acuerde de cuando hace no tanto tiempo en la prensa, para hablar de la violencia de género, se hablaba de crímenes pasionales. ¿A alguien se le ocurriría hoy decir, hombre, es una reacción emotiva, es súper emotiva, tan emotiva que el sujeto pierde el control sobre sí mismo y llega a hacer cosas de las que es posible que se arrepienta y que él mismo considere que son abominables? ¿A alguien se le ocurriría decir, hombre, como es emotivo, no seamos muy críticos con ello? A nadie se le pasaría por la cabeza. Lo que hay que hacer en la plaza pública es discutir o debatir sobre argumentos y sobre propuestas. Respetar las emociones, pero discutir sobre argumentos. Porque sobre emociones no se me ocurre que podemos discutir. Nos ponemos de acuerdo en respetar las emociones si nos parecen respetables, pero no hay nada que discutir. La política empieza con la palabra. Y la palabra tiene que tener argumento detrás. Si no, es palabra vacía. Flatus vocis. Gracias. Pues conectando también un poquito con lo que decía mi colega, y estoy de acuerdo con lo que dices exactamente. Efectivamente, cuando se habla de las... La pregunta era cómo gestionar, ¿no?, las emociones colectivas. Bueno, primero, todas las movilizaciones sociales a lo largo de la historia se han originado a través de demandas emotivas de inclusión social. Es decir, que en ese sentido no hay una connotación peyorativa. Diríamos, lo peyorativo, lo negativo, está en la gestión, ¿no?, en cómo afrontamos o damos respuestas a esas demandas emotivas de inclusión social que, como digo, están a lo largo de la historia en todas las movilizaciones sociales, y lo hemos visto también en las últimas, desde el 15M hasta los foros sociales de Otro Mundo es Posible, son demandas emotivas de inclusión social. El problema está en cómo se gestiona, y aquí es donde empiezan los problemas, claro. Hemos visto cómo se juega con las emociones electoralmente. Hemos visto cómo se ha puesto de moda eso que yo denomino la política de las tripas, de apelar a las entrañas, jugar con las entrañas de la gente, y eso es lo que se ha puesto de moda, jugar con el miedo, la política del miedo. Claro, da muchos réditos electorales. Efectivamente a la derecha, pero ojo, también a la izquierda. También de nuevo aquí tenemos que hacer una autocrítica, porque a veces la izquierda, no ya la izquierda más radical, también la socialdemocracia a veces se ha dejado llevar un poquito por esto, porque da réditos electorales. Luego, el problema está en esto, no en las emociones en sí mismo, no en las demandas emocionales o emotivas, que son perfectamente legítimas, y como decía, todas las demandas, incluso la lucha por los derechos humanos, ha comenzado siempre siendo una demanda emotiva de inclusión social. Y luego quería también, no sé quién ha sido, qué compañera ha dicho sobre el tema del futuro, ¿no?, a largo plazo. Claro, es muy interesante esta pregunta, porque no hemos hablado de esto. No hemos hablado del neoliberalismo, la globalización también, has comentado tú, ese hipotético gobierno global que no sabemos dónde está, ¿no? Pero claro, lo que no hemos dicho, o ha quedado un poquito aquí entre telas, es que en las últimas décadas estamos viviendo una revolución tecnológica, una revolución informática. Todos sabemos que todos los procesos históricos han comenzado con una revolución.
La modernidad no habría sido posible sin la revolución industrial. Y ahora llevamos décadas en las que nos estamos adentrando en una nueva revolución tecnológica, informática, cuyas consecuencias estamos viendo algo ya, pues en el mundo del trabajo, en el mundo de la producción, como el capitalismo ha cambiado de fisonomía y ha dejado de ser un capitalismo productivo, industrial, para convertirse en un capitalismo especulativo, en un capitalismo cognitivo, donde no importa ya o no cuenta tanto el ocupar espacios como el ocupar la mente. Luego, esa es una revolución que estamos sufriendo o que estamos viviendo y que todavía no tenemos respuestas perfectamente articuladas. En el mundo del trabajo, pues estamos viendo cómo el trabajo se está informatizando, el trabajo se está externalizando, pero el trabajo se va a robotizar. La robotización del trabajo es algo que está todavía por llegar, está ahí, en las puertas, y ahí se nos van a plantear muchas cuestiones. No solamente la pérdida del trabajo, sino quién va a pagar los impuestos. Porque, claro, el sistema impositivo y el diseño del sistema impositivo es algo clave para los sistemas democráticos. ¿Qué sistema impositivo diseñamos? ¿De qué tipo? ¿Quién va a pagar los impuestos? ¿Quién paga todo esto? No solamente los derechos sociales, que es lo que normalmente, interesadamente se dice que es lo que cuesta, también los otros derechos cuestan, no nos engañemos. Entonces, ¿quién va a pagar todo esto? Son retos importantes para los cuales todavía no estamos articulando un discurso no sé si coherente o por lo menos un discurso. Y sí, paso ya. Sí, pues también muy brevemente sobre el tema de las emociones colectivas. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Claro, todos son en un origen emociones colectivas, sí. Sí, claro, probablemente. Luego, claro, hay que racionalizarlas, ¿no? A ver cómo resisten el proceso de racionalización. Y hay cosas que son más racionalizables que otras, ¿no? Y sobre todo hay cosas que son muy claramente instrumentalizadas desde el punto de vista político. Entonces, claro, esto es lo que sí tiene que provocarnos una cierta reacción, ¿no? Porque tiene mucho que ver también con la capacidad de unos u otros de poner los temas en el candelero para que se hable de eso y no se hable de otra cosa. Entonces, claro, también es muy emotivo la lucha por las pensiones y parece que es algo que tiene más importancia que algunas otras cosas que se plantean, ¿no? Y claro, me acuerdo aquí que está ahora con nosotros José Manuel, todo lo que el populismo que hizo el Partido Popular jugando con las emociones de las víctimas del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es verdad, todos son emociones, pero yo creo que hay algunas que son más instrumentalizadas que otras políticamente y ese es un riesgo que hay que intentar combatir. También está muy relacionado con los medios de comunicación, lo que en cada momento les interesa y muchas veces los medios de comunicación tampoco están interesados en racionalizar un debate, más bien están interesados en todo lo contrario, ¿no? Entonces yo sí veo que es un problema importante. Bueno, hay que estar pendiente. Y luego un comentario, algo que no se ha todavía respondido, que es el tema de la profesionalización política. Ese sí creo que es un tema que merece hablar algo, aunque es muy difícil hablar de esto, ¿no? Efectivamente, el tema del profesional de la política es un riesgo porque de alguna manera hipoteca su desempeño político en función de sus necesidades personales. Entonces, claro, esto es algo por lo que hay que velar. Yo creo que en parte sistemas como la limitación de mandatos que se intentan articular dentro del partido son sistemas que pueden velar un poco porque esto no se produzca tanto. El control también de lo que se ha hablado con tanta frecuencia de las puertas giratorias. Claro, también es algo que tiene que ver con lo que ha dicho Ángela al principio. Uno tiene que llegar al partido y, digamos, tiene que ser algo, se le tiene que conocer por algo, tiene que haber hecho algo, ¿no? Parece como que tampoco se tiene que hacer todo aquí. Entonces yo creo que ese sí que es un tema importante, el hecho de tener una vida al margen del partido para luego poder aportarle más al partido. Y esto sí creo que es algo que hay que tener en la cabeza. Y yo me acuerdo siempre que antes de dedicarme a la política, precisamente, bueno, no me he dedicado nunca a la política, la verdad, pero de dedicar más tiempo, tal, incluso yo creo que fue antes de afiliarme, fue una conversación con Gregorio Peces Barba, claro que era catedrático de mi asignatura, buen amigo de muchos de los que estamos aquí, y entonces él me dijo, tú saca la plaza y después de sacar la plaza te afilias al partido, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que hice. Gracias.
Me has hecho sonreír porque efectivamente los que conocimos bien a Gregorio Peces Barba sabemos de sus buenos consejos. 4 palabras van a ser las últimas, lo siento muchísimo. Tenéis que ser muy breves y nuestros profesores también lo serán en las respuestas. E inmediatamente nos iremos y os invito a sumarnos a la manifestación que UGT y comisiones han convocado en las calles de Madrid hoy defendiendo el sistema público de pensiones. Os pido, por favor, concreción y brevedad. Gracias. Sí, tardaré un minuto. Me llamo Víctor, soy de 9 de Ebro, una agrupación que está en Zaragoza, y quería hacer 4 puntos en un minuto. El primero es sobre trabajo y política. Decía un profesor universitario que para ser buen profesional hacía falta ser buena persona, que lo hemos hablado antes, aquí. Pero para ser buen político hace falta ser buena persona, porque parece que aquí hay un modelo de buen político que es el que más roba y es el buen político ese. La segunda es sobre, bueno, esto ya lo he dicho, sociedad. Vivimos en una sociedad donde la clase trabajadora no tiene trabajo, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase, ¿vale? Y bueno, por último quería decir una cosa muy sucinta, que es, ¿me pueden asegurar ustedes, como socialdemócratas, que la próxima revolución que va a haber en torno a lo social será que ese 30% de personas que están excluidas de la sociedad, que es inaguantable que estén excluidas, estén incluidas en el futuro? Gracias. Muchas gracias. La segunda. Buenos días. Muy brevemente, compartiendo la visión del compañero Juan Cruz de que una de las, digamos, cualidades fundamentales del liderazgo es ser una especie de medium que interprete el sentir del colectivo al que se representa, quiero hacer una reflexión a ver si se me contesta. Por regla general, el líder resuelve esa disyuntiva ante diferentes temas en base a un paradigma ideológico. Pero la pregunta sería, ¿qué hacer cuando el paradigma ideológico, el paraguas ideológico, no resuelve claramente la dirección de un tema? Cuando criterios muy variados se entreveran y hacen que dentro del propio colectivo no exista una posición clara sobre ese asunto. ¿Qué hace el líder? Yo creo que la solución los socialistas la dimos de forma muy adecuada en el último congreso, cuando aprobamos el sistema de consulta a la militancia. Y yo creo que si ese sistema hubiese estado validado cuando se planteó el famoso artículo 135, otro gallo cantaría. Y yo pienso que un tema de actualidad que está en la mente de todos se podría haber resuelto perfectamente recurriendo a esa consulta, de tal forma que el posicionamiento hubiera sido de la militancia y de tal forma que se hubiese eliminado elementos perjudiciales que desde el punto de vista electoral creo que vamos a pagar. Nada más, compañeros. Muchas gracias. Yo quería preguntar sobre todo por la figura del Estado, ¿no?, que planteaba el profesor. Desde el siglo XVII el Estado es necesario, incluso como Leviatán, ¿no? Su figura de mal necesario. Sin embargo, en nuestros días el Estado tiene serios problemas. Primero, la desafección que hay hacia las instituciones y hacia los partidos políticos, es decir, tiene un desprestigio la figura del Estado importante en la sociedad. Y después, que yo considero, y ahora tú me lo comentarás mejor, que el Estado, el actual, como unidad, es incapaz de resolver los grandes problemas que están encima de la mesa. Dígase cambio climático, precariedad laboral, digo a nivel global, ¿no? De ahí ese dumping a lo mejor, ¿no?, tras la deslocalización de las multinacionales, problemas de, bueno, el fraude fiscal, es decir, problemas que no puede abordar el Estado y que debe ir hacia ese Estado global. Pero me gustaría ver si, o sea, me gustaría que me dijeses si el Estado, aun teniéndolo como mal necesario, recurriendo a Hobbes, si puede absorber los problemas que tiene hoy día la sociedad. Y eso es gracias, o sea, esa apertura de los problemas es gracias en parte al liberalismo, ¿no? Y comparto, me ha gustado mucho la frase de la profesora de el liberalismo que al final conlleva la libertad para ser pobre, pero es cierto que entre esos aspectos positivos ha abierto fronteras y eliminado barreras. Y con esa eliminación de barreras han venido estos problemas a nivel global que yo considero que el Estado no puede absorber y me gustaría saber cómo se pueden solucionar. Gracias. Muchas gracias. La última de las preguntas.
Buenos días. Decía el profesor Manuel Cruz que hay que decirle al ciudadano cuál es el mejor libro de Platón, aunque esté el número 500, ¿no? Coincido contigo en que el rumbo que ha tomado la política es el de la política del consumismo, pero quería hacer una pregunta al respecto y la desarrollo brevemente. La pregunta es, ¿no habrá que buscar un punto intermedio entre lo que los ciudadanos quieren y lo que nosotros queremos que quieran? Y explico brevemente, porque si al final hablamos solamente de nuestro libro, podemos correr el riesgo de caer en la irrelevancia política, ¿no? Si no atendemos al debate que tienen los ciudadanos. El socialismo, como todos sabemos, surgió de unas necesidades en un momento histórico concreto, ¿no? Y ese socialismo se construyó precisamente escuchando a esas personas que sufrían de esa situación y de ese contexto, ¿no? Coincido en que al político no se le elige para describir lo que sucede, para eso están otras personas. Al político se le contrata para transformar lo que sucede. Pero para ver hacia dónde transformamos lo que sucede, yo creo que es fundamental, habrá que escuchar lo que dicen y no solo decir, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde está ese punto de equilibrio entre una cosa y la otra? Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un turno de respuesta del doctor Pelayos al profesor Gabilondo. Muchas gracias. Por comentar algunas de las cosas que se han planteado. El tema de la exclusión social es claramente uno de los temas más importantes con que nos encontramos ahora, es el tema de la desigualdad. Hay quien dice incluso que el capitalismo neoliberal va a colapsar porque es incapaz de resolver el problema de la desigualdad. Parece que con lo que nos encontramos ahora es con que, bueno, dicen, no es que haya más pobres, porque algunos países del tercer mundo han aumentado su nivel de bienestar y entonces globalmente a lo mejor la diferencia no es tan grande, pero bueno, se plantea más quizás en sociedades occidentales donde está aumentando la desigualdad y luego sobre todo el problema de la desigualdad yo creo que está quebrando también por arriba, porque hay niveles de riqueza que son ya obscenos, ¿no? Que son ya insostenibles, injustificables, irracionales, ¿no? Entonces, claro, la exclusión social yo creo que es uno de los grandes problemas y en este sentido uno de los problemas también para el capitalismo, para el neoliberalismo. Claro, aquí entonces, la idea esta del liberalismo, de que los intereses particulares traerían el bien público, no parece que más bien que esta parábola, que era la famosa parábola de las abejas, cada abejita haciendo lo que ella pensaba que tenía que hacer sin tener nada que ver con los demás, pues conseguía que la colmena produjera miel, ¿no? Más que eso, porque el nivel de desigualdades, ya digo que ya parece uno de los grandes problemas con que se enfrenta la teoría, es la fábula del banquete de Malthus, ¿no? Entonces, lo que nos estamos encontrando ahora es que hay unos cuantos que están disfrutando de un banquete, no quieren que entre nadie, porque saben que si dejan entrar a uno se va a producir un efecto llamada, van a querer entrar más y entonces el banquete del que están disfrutando se va a convertir en una merienda. Puntos suspensivos. Bien, entonces, quiero decir con esto que será todo un desastre, ¿no? Y entonces yo creo que el modelo más bien, que corremos el riesgo de caer en ese modelo, entonces el gran tema, yo creo que uno de los grandes temas hoy, los grandes temas son la desigualdad, el deterioro medioambiental y yo creo que el mundo del trabajo que se está descomponiendo, están deshaciendo el mundo del trabajo y el trabajo siempre ha sido la clave de la inclusión social y de la ciudadanía, entonces ahora no sabemos lo que va a pasar con eso. No, pero efectivamente, claro, nosotros estamos aquí para eso, para corregir la desigualdad social. ¿Y cómo se corrige eso? Pues a mí no se me ocurre otra cosa que con los impuestos. El gran tema son los impuestos, y son sobre todo los impuestos de los que no los pagan, no los impuestos de los que los pagan. Bueno, no sé, supongo que tendremos que hablar de eso algún día con seriedad, ¿no? Pero ¿por qué no los pagan? No sé, no los pagan. No, bien, claro. Y luego, el tema del Estado, lo que decimos del Estado, ahí también me interesaría hacer otra reflexión. Claro, bueno, lo primero, yo no soy contrario al liberalismo, ¿no? Quiero decir, el capitalismo es una forma de generar riqueza, es probablemente la mejor forma de generar riqueza, no pasa nada. El liberalismo político también tiene sus aportaciones, claro, tampoco somos comunistas, somos estatalistas acérrimos, no, pero eso hay que corregirlo y quien tiene que corregirlo es el Estado. No, entonces yo creo que si tenemos un modelo teórico, un modelo ideológico fuerte que resuelve muchos problemas, a lo mejor no lo resuelve todos, pero resuelve muchos. Entonces, claro, dices, claro, ese Estado está en crisis, efectivamente, ese Estado está en crisis, pero no podemos desmontarlo sin saber qué es lo que vamos a montar previamente para sustituirle a nivel global. Y tampoco es que estemos tan verdes,
porque hay gente, y por ejemplo, la profesora María José Fariñas lo sabe muy bien, que está trabajando mucho ya sobre la ciudadanía cosmopolita, sobre una Constitución universal, sobre el nuevo papel de las organizaciones internacionales. Es decir, yo diría que a nivel teórico hay un desarrollo bastante grande de lo que puede ser un nuevo orden global. Lo que pasa es que es a nivel teórico. Claro, pero claro, los teóricos no salen en los programas de televisión, en los debates, porque sale otra gente. Pero yo lo que creo que hay aquí es un desfase grande entre lo que se está pensando y lo que es la práctica política y el debate, digamos, general de lo que está ocurriendo. Pero yo creo que la gente está pensando y en cierto modo los pensadores están haciendo su labor. Lo que pasa es que, claro, los intereses y la práctica son otros. Pero, claro, es que, no, es que es lo que hay. Es lo que hay. Pues no, no es lo que hay. Hay otras cosas, pero se trata de que se piense que es lo que hay, ¿no? Entonces, ya digo, el Estado ha sido el cauce de las grandes luchas sociales y de los grandes logros sociales. Entonces, si desmontamos el Estado, a ver por qué lo vamos a sustituir. Muy bien, pues muchas gracias por todas las preguntas muy interesantes. Y bueno, voy a ver si consigo ser breve. Exclusión, inclusión social. A ver, comparto con Cornelius Castoriadis su expresión de que la democracia es la inclusión de todos, la participación de todos. Por tanto, cuantos más márgenes de exclusión existen en una sociedad, menos democracia tenemos o más atentamos a la estructuración democrática de la sociedad. Efectivamente, el sistema económico actual es un sistema que genera compulsivamente desigualdades de todo tipo. No solamente por el mundo del trabajo, como comentabas tú, sino en todos los ámbitos. Es un sistema generador compulsivamente de exclusiones, de desigualdades. Con lo cual, el reto político más importante ahora mismo, no solamente de la izquierda, sino el reto político más importante de nuestras sociedades, creo que es precisamente afrontar o intentar gestionar las desigualdades sociales, porque no solamente aumentan, sino que aumentan en número y en tipos de desigualdades de todo tipo. Si la democracia es inclusión, evidentemente necesitamos construir mecanismos de inclusión social. Los mecanismos de inclusión social tradicionalmente han pivotado en torno a la idea del trabajo en las sociedades modernas, ¿no? El trabajo se convierte, en el momento en que se produce el Pacto Socialdemócrata, el trabajo se convierte en el motor de la inclusión social y los derechos vinculados al trabajo se convierten también en mecanismos de inclusión social. Nos estamos encontrando ahora que con el triunfo del capitalismo global el trabajo desaparece o el trabajo se va, el trabajo se precariza, los derechos del trabajo o los derechos de los trabajadores también, pero no solamente los derechos laborales, sino los derechos de emancipación social también se empiezan a desproteger de alguna manera o a desconstitucionalizar de facto, y nos encontramos con una situación muy compleja ahora mismo, una situación muy compleja en cómo podemos gestionar las desigualdades que se generan, como decía, compulsivamente por este sistema. Evidentemente no podemos ya, es decir, la historia no suele tener marcha atrás. Si volvemos a hacer hincapié en la idea del trabajo como el motor central de estructuración de las sociedades, apostamos a caballo perdedor, porque esto ha cambiado ya, y ha cambiado mucho y va a cambiar bastante. Quizá uno de los grandes problemas de los derechos sociales que tienen nuestras sociedades actuales, nuestras democracias occidentales, es que hemos pivotado toda la defensa de los derechos sociales en torno a la idea del trabajo. Entonces, cuando el trabajo desaparece, cuando el trabajo se precariza, cuando ya no hay trabajo, cuando la clase trabajadora, como decía antes el compañero, no tiene trabajo, nos encontramos con el paso cambiado. ¿Cómo entonces defendemos los derechos? Yo creo que hay que hacer, desde el punto de vista jurídico constitucional, una apuesta por defender y proteger especialmente los derechos sociales, desvinculándolos de la idea del trabajo. En ese sentido, la propuesta, y era la que yo quería hacer antes en mi intervención y no me ha dado tiempo, la propuesta es que tenemos que hacer una reforma social de la Constitución, ahora que se habla tanto de la reforma de la Constitución, una reforma social de la Constitución para proteger y defender más lo que tradicionalmente se han denominado los derechos sociales, pero
desvinculándolos directamente del trabajo, porque por esa vía no conseguiremos reforzar los derechos sociales, desvinculándolos de los derechos sociales, del trabajo. Perdón, un minuto, si me permite, solamente por decir algo sobre el Estado. Y sobre las instituciones, que era yo lo que antes decía, bueno, no podemos criticar tanto las instituciones democráticas porque nos quedamos desarmados. Con el Estado lo mismo, claro. Antes decías, Ángel, bueno, el Estado está en descomposición. Discrepo. No, el Estado está en transformación. Sabemos que constitucionalmente tenemos un Estado democrático, social, etcétera, de derecho. Pero ¿cuáles son las características que de facto están teniendo ahora los estados? Los estados se están convirtiendo cada vez más en estados corporativos. Es decir, los grandes intereses de las grandes corporaciones internacionales están cooptando las vías de funcionamiento del Estado y están dentro del Estado. El problema del Estado ahora no es que se está desmantelando, es que se está haciendo un Estado corporativo. Por tanto, los intereses que defienden son los intereses privados de las empresas y las grandes corporaciones transnacionales y no los intereses públicos y generales de la ciudadanía. Bueno, muy rápidamente haciendo referencia a la última intervención y a una anterior que creo que también iba dirigida a mí, aunque me ha llamado Juan Cruz, yo solo soy Manuel Cruz. De mayor quiero ser Juan Cruz, pero entonces solo soy Manuel Cruz. Bueno, entonces, respondo rápidamente. A ver, no recuerdo quién decía que confundir la democracia con las votaciones es como confundir la sexualidad con la penetración. Yo creo que la democracia es una cosa compleja, la política es una cosa compleja, y me parece que hay últimamente una cierta tendencia a reducir, digamos, la política y la democracia a un momento determinado, que obviamente es emblemático de la democracia, pero no agota a la democracia. A mí me parece que, digamos, uno de los problemas que está teniendo en los últimos tiempos la política tiene que ver con lo de los liderazgos, que esto tampoco lo he podido decir, es el hecho de que de alguna manera se puede estar perdiendo las fuerzas políticas lo que pudiéramos llamar ese capital político encarnado en las mediaciones. O sea, un partido político era una estructura que, entre otras cosas, elaboraba, filtraba, en fin, asumía la complejidad de lo real. No era, por así decirlo, exageradamente decisionista. A mí una vez que escribí un artículo que me quejaba de que en Cataluña se quería decidir primero y luego deliberar, alguien me dijo, es que esto es la democracia, señor Cruz, primero se decide y luego se delibera. Bueno, pues no, primero se delibera y luego, obviamente, se decide. Bueno, ¿dónde se decide? Entonces, la deliberación, tiene que ver con un elemento que me parece que es muy importante, que no podemos echar en saco roto, que es el valor del conocimiento, el valor de los expertos. Es decir, no podemos dar por descontado que en un mundo complejo todos podemos decidir, sobre todo en cualquier momento, sin ninguna deliberación previa. Yo no puedo decidir sin que me informen si es mejor que el tranvía de Barcelona recorra toda la diagonal o no. Necesito que los expertos me den mucha información. Si no, yo no puedo tomar decisiones. Y si no, eso es un camino para la demagogia terrible, ¿no? Entonces, yo obviamente no tengo ningún inconveniente en consultar a la militancia, por supuesto. Pero hay una cuestión que me parece muy importante, que tiene que ver con el liderazgo. Y tiene que ver, y celebro que antes se haya hecho referencia por parte de Ángel, a la responsabilidad. Yo creo que en el liderazgo hay que, por lo menos, 3 elementos han de estar muy presentes. La responsabilidad, el conocimiento y una cosa que es la otra cara de la moneda de la responsabilidad, que es la determinación. ¿Qué es la determinación? O sea, un líder tiene que tener determinación. A mí no me vale, es más, me irrita y lo reconozco, esos líderes políticos que dicen, ¿sabes qué? Consultaré a la militancia. Y bueno, y por cierto, ¿y tú qué vas a proponer? Ah, no, yo no quiero condicionar a la militancia, que la militancia decida. ¿Y tú no vas a decir cuál es tu propuesta? ¿Y tú quieres ser líder político sin decir y defender cuál es tu propuesta? Tú puedes ser un líder político, como los ha habido en Cataluña, que decían, yo acompañaré a la ciudadanía donde quiera ir. Yo no quiero que un líder sea una dama de compañía. Yo quiero que el líder me diga qué cree que es mejor. Lo tiene que decir y lo tiene que defender. Y por cierto, ha de correr el riesgo de que su propuesta pierda, claro está. Pero ese será el resultado final, no el principio, porque si no, nos podemos encontrar con lo que está ocurriendo no solamente, digamos, a la izquierda, sino también a la derecha, y es maquinarias partidistas
que pueden decidir libremente cualquier cosa, una cosa y la contraria, en el plazo de 5 meses. Y lo hemos visto ahora, discutiendo sobre la prisión preventiva revisable. Y pueden decidir poner a quien quieran en cualquier ayuntamiento cuando quieran. ¿Eso es lo que queremos? Yo creo que no. Yo creo que el capital político de la historia de una manera de hacer política que se ha demostrado muy buena, se tendrá que cambiar en lo que haga falta. Pero lo que no podemos hacer es tirar ese capital por la borda. Gracias. Yo no puedo sino sentir satisfacción por esta reivindicación del conocimiento, del saber, del pensamiento, de la inteligencia, que me parece que nosotros que somos ilustrados en un país un poco impermeable a la ilustración, que tenemos que celebrar también que nuestras reuniones, tenemos la obligación de que nuestras reuniones sean una exaltación de la inteligencia, la que queremos tener, no para presumir. La inteligencia, la razón, las buenas razones, los motivos, la deliberación, los argumentos. Nos tenemos que mover en ese ámbito. Una vez dicho esto, quería decir una cosita más. Y es que el valor no ha sido hablar del Estado, de los funcionarios y de la política. El valor ha sido citar a Hegel. Ahí es donde ha estado el valor. Porque... bueno, yo no quiero hablar de Hegel, hice la tesis sobre él y por tanto lo quiero matar y quiero vivir con él siempre. Pero él dijo una frase estupenda. El filósofo de la razón dijo que nada grande se ha hecho sin pasión. Es el filósofo de la racionalidad. Nada grande se ha hecho sin pasión. Y ahí, como una vez que he reivindicado la inteligencia y todo lo demás, lo que quiero decir es que la inteligencia es emocionante. Y cuando digo que la inteligencia es emocionante, quiero decir que también un partido político es una emoción compartida, una conmoción, una pasión común. Y que aunque seamos los grandes defensores de la razón, si no tenemos una pasión común y una emoción compartida, pues entonces se perderá una cosa que quiero ahora citar con toda la frivolidad de que soy capaz, que es a veces menos de la que quisiera. Primero, no basta con estar convencido, hay que ser convincente. La euforia de los convencidos que no son convincentes es patética y solo se es convincente dando razones, motivos, argumentando, deliberando y buscando espacios de decisión. Y ahí va mi pobre frivolidad. No voy a citar a Hegel, voy a citar una canción de Los Panchos. Y voy a citar una canción de Los Panchos para decir que si antes he subrayado que en el corazón de la democracia sentimos el socialismo, que un socialismo con corazón, un partido socialista con corazón, que si uno se enreda entre las siglas del PSOE, tiene que encontrar corazón, diré ahora algo más para añadir. Diré que hace falta alma, corazón y vida. Y diré, además, porque lo dice muy bien Los Panchos, no son Hegel, pero lo dicen. Como no tengo fortuna, mi única posibilidad es tener alma, corazón y vida. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. No podía ser un cierre mejor para este taller y más emocionante. Gracias a todos por vuestra paciencia, por vuestra participación. Gracias a los profesores Uribes, Pelayo, Fariñas, Cruz y Gabilondo. Y a la calle a defender en lo que creemos, a la calle a defender el sistema público de pensiones. Nos vemos esta tarde. Gracias.